hipofilia, su efecto vasodilatador, como característica que estos fármacos y su buena tolerancia, hizo que durante décadas fuera el primer escalón terapéutico en el tratamiento de la hipertensión. La llegada de los IECAS y de los ARA2 y esa leyenda negra de efectos adversos graves en algunos pacientes, de alteración de la glucemia, de su baja protección frente al ictus o su menor efectividad en el anciano, lo relegó a un segundo plano. Y su infrautilización o incluso su retirada no ha sido justificada en muchas ocasiones. Pero la reducción de la morbimortalidad en la disfunción sistólica ventricular izquierda con o sin insuficiencia cardíaca y en el postinfarto nos permitió seguir usándolos y ser indicación en estos casos. Ahora conocemos que una frecuencia cardíaca elevada y superior a 85 latidos por minuto se asocia a una mayor mortalidad cardiovascular. En patologías MAEPOC, los betabloqueantes cardioselectivos tienen un beneficio-riesgo que favorece su utilización. Por lo tanto, empezamos una presentación de los pros y los contras y de la pertinencia o no de su utilización en la hipertensión, en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca. Contamos con ello con el doctor Vicente Pallarés, médico de familia, aficionado al riesgo cardiovascular y a la hipertensión en particular. Es el coordinador del grupo de trabajo de hipertensión y riesgo cardiovascular de Semergen e intenta disfrutar de su profesión y el continuo aprendizaje. A mi derecha, el doctor Lorenzo Facina, cardiólogo clínico y coordinador de la unidad de insuficiencia cardíaca del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Y también el doctor Martínez Rubio, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Pare Taulí, Sabadell, Barcelona. Iniciamos pues esta tanda de presentaciones. Doctor Pallarés. ¿Podemos poner la sin luz? Sin luz. La presentación que... Es para la cámara, es para la cámara. Bueno, a mí es un placer la presentación que ha hecho Ana. Siempre se dicen más cosas de lo que realmente uno creo que puede aportar y sobre todo también agradecer tanta participación. No sé si el beta bloqueante tira tanto, pero bueno, vamos a intentar de alguna forma que reflexionemos desde mi punto de vista de atención primaria, luego hablarán atención especializada, ¿de acuerdo? Y nos posicionarán realmente el verdadero uso, ¿no? Pero os voy a explicar un poco cuál es mi reflexión desde hace muchos años. Yo soy un gran aficionado al betabloqueante, pero porque alguien me inculcó esa afición al betabloqueante en mis periodos de formación y luego durante mi desarrollo de la tesis. Os voy a hablar de hipertensión, un protagonista, frecuencia cardíaca, otro protagonista y el riesgo cardiovascular en global, donde juntamos estos dos protagonistas. De hipertensión, ¿y qué sabemos a fecha de 2018? Pues sabemos lo mismo que sabíamos en 2015 cuando se publica este paper, pero lo mismo que en 2013 que se publicaron las guías de hipertensión, lo mismo que el reappraisal del 2009 y lo mismo que en 2017. No hemos avanzado demasiado en conocimiento porque sabemos que conforme aumentan las cifras de presión arterial, aumenta el riesgo de tener un evento y conforme disminuimos las cifras de presión arterial, disminuimos morbimortalidad cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces tenemos claro que bajar la presión arterial y tenerla por debajo de unos umbrales es bueno. La frecuencia cardíaca, yo creo que todo el mundo ha tomado alguna vez el pulso, es la técnica más ancestral que existe de saber si una persona está viva o no, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una foto que de alguna forma nos refleja, ¿no?, esta antigüedad de este método de exploración. Cuando juntamos a nuestros dos protagonistas, la hipertensión y la frecuencia cardíaca, sabemos que dependen de dos sistemas nerviosos. Uno que se llama simpático, que de simpático no tiene nada,
y otro el parasimpático. Y del buen equilibrio de ambos depende que las cosas funcionen o no funcionen bien. Si hay una sobreexpresión de uno de ellos, fundamentalmente el simpático, que es el que nos acelera, ¿de acuerdo?, se pueden producir una serie de alteraciones hemodinámicas, que ya las hemos comentado, que es la presión y la frecuencia cardíaca, pero también metabólicas. Tiene repercusión en toda la economía global del organismo. Y de hecho hay tantas evidencias que no cabían en una sola diapositiva, y aquí hay estudios del año 1945 que ya nos están diciendo lo peligroso que es mantener una frecuencia cardíaca por encima ¿de acuerdo? Esto es un estudio, os traigo estudios, digamos, ya más recientes, no del año 45, ni de los años 80, ni de los 90, este es de 2004, y cruza tanto la presión arterial tomada en domicilio como la frecuencia cardíaca, y luego pone unos umbrales, frecuencia cardíaca corta por debajo de 70 o por encima de 70, y la presión arterial por debajo de 13,5 y por encima de 13,5. Tener una frecuencia cardíaca por encima de 70 y una presión arterial de 136, que sería normal, o consideraríamos que es normal, multiplica el riesgo cardiovascular de la población general en 3,16. Aquí el corte es diferente, hay un corte por debajo de 58 o por encima de 79 pulsaciones, que para nosotros es normal, ¿de acuerdo? 79 o 80 pulsaciones. Bueno, pues en este estudio, que depende de una serie bastante importante de pacientes, se vio que aumentaba la microinflamación, o sea, la lesión del endotelio era mayor en aquellos que tenían una frecuencia cardíaca por encima de 79 latidos por minuto. Otro estudio, en este se ve también que por cada 15 latidos por encima de 60 pulsaciones que vamos aumentando, aumenta cualquier ítem o UCOM, como se llama ahora, cardiovascular en nuestros pacientes de población general. Esto es prevención primaria. Esto es nuestra población. Y este estudio no me he resistido a ponerlo. Es un estudio que firmé junto con Lorenzo Facila, que es uno de los ponentes que hablará después, y que en una población en la Comunidad Valenciana hipertensa, mayor de 65 años, y a los que a todos les habíamos hecho un mapa, la frecuencia del pulso, que es por mapa cómo se identifica la frecuencia cardíaca, de 24 horas, si era mayor de 65 latidos por minuto, nos multiplicaba el riesgo de tener una lesión de órgano diana, que es la enfermedad subclínica, es el previo al evento, en 2,41 odds ratio de riesgo. Y esto es mucho, esto multiplica por 2 el riesgo. Y estamos hablando de 65 pulsaciones, de media de 24 horas, que son las del día más las de la noche. De hecho, hay incluso una escala de riesgo, en la que sin ningún parámetro analítico, simplemente con el sexo, la edad, tabaco, IMC y frecuencia basal, estratifican tanto a hombres como a mujeres, y el tener frecuencias cardíacas por encima de 60, 70, 80 con 60 o 65 años, el color rojo lo identificáis todos. Los numeritos yo de aquí ya me he hecho mayor y no los leo, pero multiplica hasta casi el doble el tener un evento cardiovascular. Y no miramos colesterol, no miramos el azúcar, no miramos la presión arterial, que son eventos, factores de riesgo duros, ¿no?, dentro de nuestra práctica clínica asistencial. Simplemente con eso. Y se construyó esto basándose en el algoritmo que utiliza SCORE. Bien, dicho esto, lo que sí que está claro, esto es de un estudio publicado en American Journal of Medicine del año 2015, se ve que una frecuencia cardíaca basal, cuanto más elevada en clínica, se ha asociado a mayor morbimortalidad. Y esto lo estamos viendo por evidencias publicadas en revistas de prestigio desde la década de los 40 del siglo pasado. Si nos centramos en 2018, por no decir, bueno, es que, ¿y qué hay de nuevo, no? Pues en este estudio se analizan, esto es de la base de pacientes del FINRISC, que se ha utilizado para estudios con diabéticos. Se ve cómo, partiendo de 54,5 latidos por minuto y hasta 94 es lo que llega, esto es como aumenta
la asociación entre la frecuencia cardíaca y el desarrollo de hipertensión arterial. Pero aquí abajo tenemos lo mismo con la insuficiencia cardíaca. Un factor de riesgo, un evento duro de mortalidad de nuestros pacientes, la insuficiencia cardíaca, que luego se hablará. Y esto no pasa solo en mayores. Aunque es una población lejana a nosotros, son niños chinos entre 12 y 14 años, aquí están los chicos y los diferentes quintiles en lo que se ha dividido la población, y vemos cómo por debajo de 76 sería latidos por minuto hasta más de 93, cómo se multiplican los riesgos dependiente de que tengan un IMC, un percentil de IMC mayor o incluso independientemente del IMC. O sea, incluso con pesos normales, el tener una frecuencia cardíaca de más de 70 latidos por minuto condiciona que estos niños desarrollen hipertensión en los años futuros, y estamos hablando de años cercanos, 20 y pocos años. Por tanto, llegados aquí y puesto el escenario un poco conforme está dentro de la bibliografía que he manejado, yo creo que tenemos, no sé si os he convencido o no, de reducir la frecuencia cardíaca, ¿vale? Cuanto más bajita, mejor. De hecho, a mí me decían que bendita bradicardia en su momento. Pero debemos tratar a aquellos pacientes, y aquí es donde quiero generar un pelín de polémica, porque si no, cualquier cosa de esta la encontramos en internet. Si no decimos algo que polemice, evidentemente no vale la pena asistir, ¿no? Debemos tratar a aquellos pacientes con frecuencia cardíaca elevada y que no tengan cardiopatía isquémica y que no tengan insuficiencia cardíaca. ¿Qué diríais? ¿Sí o no? Con las evidencias que hemos presentado hasta ahora. Vamos a ver. Hay evidencias experimentales, que no sé si ahora, porque una es del año 71 y la otra del año 87, unas en ratas, la otra en monos, y se ve que a más frecuencia cardíaca, mayor aterogenicidad o mayor o reducción del tiempo de vida, ¿de acuerdo? Pero en población sana, mantener una frecuencia cardíaca, y esto es un estudio del año 2006 publicado en el European Heart Journal, se dice que una frecuencia cardíaca por encima o igual a 90 incrementa el riesgo cardiovascular, pero hay escasa evidencia de tratamiento en este tipo de pacientes porque no solemos tratarlos. Entonces no tenemos datos que validen esto. Y en el Hypertension del año 99 ya se decía que una frecuencia basal mayor de 85 latidos por minuto puede ser el mejor punto de corte para separar a los pacientes para un riesgo cardiovascular más alto del que lo tengamos estratificado. ¿Qué posibilidades tendríamos de bajar la frecuencia cardíaca? Ejercicio físico. Si hacemos ejercicio físico, está claro que nos baja la frecuencia cardíaca, y eso lo sabemos desde el año 31 del siglo pasado. Esta es una cita del viejo Medline. Pero también tenemos otras oportunidades de tratamiento, y entre ellas están los betabloqueantes. Vale. Esto, digamos, podría ser la primera guía de hipertensión, ¿de acuerdo? No se llamó guía. Las guías empezaron bastantes años después, en la década de los 90, pero cuando aquí el corte de presión sistólica o hipertensión era 160, en el primer estadio no se hacía nada, porque tampoco había muchas cosas, ¿vale? Estos son los años 80, de hecho se publicó el 18 de octubre de 1980, en el segundo escalón tiacidas o betabloqueantes, no habían más cosas, y en el tercer escalón, esto es casi ya ir subiendo por encima de 200, tiacidas y betabloqueantes, y en el cuarto escalón asociar un vasodilatador como era el prazosin, minoxidil, nitroprusiato o diazóxido, en esa época, ¿de acuerdo? En el año 84, quiero recordar que aparece captopril, aparece el primer IECA, con lo cual, digamos, empezamos una era que nos ha beneficiado a todos, pacientes y médicos, como prescriptores. Pero los betabloqueantes entraron en las guías y tenían unas indicaciones muy claras y muy extensas, no solo desde el punto de vista cardiovascular, sino también para patología psiquiátrica como son síndromes de ansiedad, depresión, etcétera, y también se utilizaban. ¿Qué pasa?
Pues que nos empezaron a decir que había muchas contraindicaciones y muchos efectos secundarios, con unas familias determinadas en aquella época de betabloqueantes, que no son los que ahora tenemos oportunidad de poder usar. Por H o por B se han utilizado poco. Hemos utilizado poco los betabloqueantes. Pero lo que está claro de toda esta reflexión que estoy haciendo un poco en voz alta para todos vosotros es que si el betabloqueante baja la frecuencia cardíaca y encima es cardioselectivo y me baja el riesgo cardiovascular, porque me lo dicen muchas revisiones de muchos metaanálisis donde se han incluido betabloqueantes en estudio, parece lógico que ante ciertas circunstancias que me están diciendo que mantener esta persona a una frecuencia cardíaca elevada puede ser perjudicial, a lo mejor sería una oportunidad a utilizar en prevención primaria. Luego lo debatiré con los cardiólogos, que no sé si me van a pegar o no, pero en cierta forma yo quiero presentaros 4 casos de mi consulta y son mis casos y no son los únicos que tengo más, pero no puedo escribir un artículo pues no tengo 1000 pacientes de estas características. Os presento a Juan, 46 años, empresario. Hace 5 años había fallecido su mujer por un aneo de pulmón, elevado nivel de estrés, cosa que nos dicen muchos pacientes. Consulta por sensación de palpitaciones cada vez más frecuentes, estaba ya con diazepam, estaba pendiente de una visita al psiquiatra. Lo valoré. Presión arterial en consulta 134/84, una frecuencia cardíaca basal de 94 y cuando le hago un mapa, la media de su frecuencia cardíaca de 24 horas era 81. O sea, no dormía ni por la noche. ¿De acuerdo? Y le planteé un tratamiento con un betabloqueante, se lo expliqué y una pastilla al día. No tomaba nada más. Lo que sí que os puedo enseñar son los electros. Y este electro... Estos tienen ya más de 10 años. 94 y en un intervalo de 2 meses se le repitió, no hubo modificación del PR, el electro era completamente normal, bajó a 72 pulsaciones, dejó el diazepam, dormía bien, no roncaba, estaba descansado y no necesitó ir al psiquiatra. Un caso, esta es una mujer, 39 años, también un puesto de alta dirección, un IMC de 18, hiperactiva, de 10 a 12 horas de trabajo diario, consulta lo típico, palpitaciones, ya está en tratamiento también con ansiolíticos, creo que era alprazolam el que llevaba, ya 2 años, y había iniciado tratamiento con escitalopram, llevaba ya un antidepresivo, y cada vez se encontraba peor. Lo mismo, le hice una TSH para descartar absolutamente de todo, y inicié tratamiento después de ver este electro. Y esto fue en un intervalo de 5 meses, 54 latidos por minuto. También empezó a hacer deporte. Os tengo que decir que todos les invito a hacer, y os invito a hacer, no recomendación, sino prescripción de estilos de vida. Porque recomendamos todos los días, pero prescribimos poco. Este es un tercer caso, os enseño un electro, esto ya es más reciente. Digamos, el marco de entrada más o menos es muy similar a todos, ¿de acuerdo? Aquí sí que había unas cifras de presión arterial sistólica en el límite, a todos se les hizo un mapa, a todos se les ha hecho una analítica incluyendo hormonas tiroideas, o sea, seguimos las guías de práctica clínica, ¿de acuerdo? Pero conociendo la respuesta y la experiencia que iba adquiriendo por otros casos, pues decidí lo mismo. Esto fue 96 pulsaciones por minuto, 98 pulsaciones por minuto, y en 8 días bajó a 58 pulsaciones por minuto. Tenía también sus motivos, pero es que es causa-efecto, es muy rápido. Y dejan sus antidepresivos y dejan muchos de tomar los ansiolíticos por la noche, pues son incluso dependientes. El último caso, muy parecido, muy similar, este sí que es una paciente hipertensa, este es un mapa de 2016, el electro corresponde a cuando le hice el mapa y bueno, al cabo de unos meses su frecuencia cardíaca estaba mejorada,
Pero no es que el electro me diga que está mejorado todo esto, sino es que el propio paciente te dice es que me encuentro mejor. Luego continúo esto de por vida. Bueno, pues tengo de todos los gustos. He hecho suspensiones temporales, algunos los han dejado porque pasó la crisis o han cambiado de trabajo o han tenido otras circunstancias personales que han modificado todo esto y lo podemos retirar perfectamente. Y otros continúan como este. Y la asociación de este IECA, el Ramipril, que también es, por cierto, poco usado en España, y un beta bloqueante, me va de cine. Me digan las guías lo que me digan, pero está en el segundo escalón como opción para elegir. Esto es una forma de ver el continuum de forma diferente a lo largo del curso de la vida. Vamos adquiriendo factores de riesgo, desarrollamos, si no hacemos nada, la enfermedad subclínica, el evento, y al final alguien se puede morir si no hacemos nada por el camino. ¿Incluimos aquí la frecuencia cardíaca? ¿Incluiríais la frecuencia cardíaca como factor de riesgo como están los otros? ¿Dudáis o dudamos? Pero las guías de hipertensión publicadas el 28 de agosto de este año, como factores desarrolladores de hipertensión, factores de riesgo, han incluido una frecuencia cardíaca basal mayor de 80 latidos por minuto. Y habrá que tenerlo presente. Ya no es algo que diga este loco de primaria que ha venido a Palma y se ha ido por las ramas. Ya nos lo están diciendo unas guías de práctica clínica con más de 600 referencias bibliográficas que apoyan todo esto. Y esto es una encuesta que hice por Twitter hace pocos días, el día 14. Y bueno, preguntaba un poco cómo se considera la frecuencia cardíaca, si lo consideras en el riesgo cardiovascular de tus pacientes, sí o no. Si crees que el rango de taquicardia mayor de 100 habría a lo mejor que bajarlo, o si existe el término de taquicardia de riesgo mayor de 85. Bueno, las respuestas fueron la más votada, la 1 y la 2 conjuntamente, y luego la 1, la 2 y la 3. O sea que sí que parece que en el entorno o en el contexto de atención primaria la frecuencia cardíaca podamos tenerla presente. Esto iba seguido de un hilo, ¿de acuerdo?, donde se explicaban más cosas. Y estos son mis mensajes finales. Sí que para mí es un marcador de riesgo cardiovascular la frecuencia cardíaca y habría que tenerla presente en todos nuestros pacientes. Numerosos estudios correlacionan la frecuencia cardíaca con el riesgo cardiovascular, pero las guías de prevención cardiovascular aún no hacen una referencia, no así las de hipertensión, pero prevención cardiovascular, que son 8 sociedades científicas europeas, aún no se han pronunciado. Es una técnica barata y sencilla, encima lo puedes llevar en el móvil, hay dispositivos de muñeca, cualquiera se puede estar controlando 24 horas la frecuencia cardíaca. De hecho, los cardiólogos y también los médicos de atención primaria hemos tenido un verdadero avance con muchos dispositivos móviles que nos facilitan la identificación lo antes posible de la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno para los pacientes. Tenemos muchas posibilidades. El uso de beta bloqueantes en nuestro entorno social, hablo de gente joven que está hiperestresada, esto se denomina síndrome de hiperactividad simpática, podría generar mucho beneficio, pero siempre tener en cuenta los estilos de vida y sobre todo el beneficio de la práctica regular de ejercicio físico. Evidentemente no hay que tirarse a la piscina, no estoy queriendo decir no, primero hagamos todo bien, pero esto puede ser una oportunidad de no utilizar y de no sobrecargar a nuestros pacientes con otros fármacos que no le están beneficiando. Y debe considerarse la frecuencia cardíaca o frecuencia del pulso por el mapa en las tablas de riesgo cardiovascular. Y ese era mi mensaje. Y luego, si la moderadora quiere, al final hacemos debate sobre esto. Gracias. Gracias por avisar. Si no me miran, no sé cómo. Buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorenzo Fácila, soy cardiólogo del Hospital General de Valencia. Y nada, estoy muy contento de estar con vosotros. Primero porque está saliendo el sol y yo creo que vais a disfrutar no solo del congreso, cuando se acabe el congreso de la ciudad, con lo cual muy importante. Segundo porque comparto mesa con dos grandes amigos, con Antoni, que hacía tiempo que no lo veía, y con Vicente, y con vuestra presidenta del congreso y de Semergen. Y tercero porque no te vais a tener que hacer fotos
porque tenéis ahora mismo, acabo de lanzar un Twitter con la presentación en diapositivas y la podéis consultar cuando queráis y bajaros, y así no estáis preocupados en si alguna diapositiva os parece interesante y copiarla. Mi parte es, yo creo que la más sencilla de todas, porque es donde más evidencia científica hay, donde hay estudios, sobre todo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, que es donde más evidencia científica tenemos con el tratamiento con beta bloqueantes. Como ya han dicho mis compañeros, la frecuencia cardíaca elevada es un factor de riesgo, llamémoslo factor de riesgo, seguramente. Lo que pasa que no hay estudios que demuestren que bajarlo por sí sola mejore el pronóstico cardiovascular si no hay enfermedades, como bien ha dicho el doctor Antoni, como la cardiopatía isquémica o como voy a comentar ahora la insuficiencia cardíaca. Pero en la insuficiencia cardíaca, esa frecuencia cardíaca elevada produce lo que llamamos una taquimiocardiopatía, es decir, hay pacientes que conteniendo una fibrilación auricular y una frecuencia cardíaca elevada que no podemos controlar, presentan disfunción ventricular y controlando la frecuencia cardíaca, esa disfunción ventricular desaparece, es decir, la fracción de eyección torna a la normalidad y es lo que llamamos taquimiocardiopatía. Luego aumenta la demanda del oxígeno miocárdico, por tanto produce un desbalance de la oferta y la demanda, produciendo fenómenos isquémicos, altera la relajación ventricular y por tanto disminuye la eficiencia ventricular. Es decir, fisiopatológicamente la frecuencia cardíaca elevada para el paciente con insuficiencia cardíaca no es buena. Y de hecho se ha visto en múltiples estudios, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, que aquellos que tienen una frecuencia cardíaca elevada tienen peor pronóstico, peor supervivencia. De hecho en la medicina china dicen que nacemos con una frecuencia cardíaca, es decir, tenemos unas pulsaciones y 2.600 millones de pulsaciones naces. Cuando se te acaban, te mueres. Entonces tendremos que ahorrar esas pulsaciones. Entonces no hay que hacer ejercicio físico. Sí, porque durante el ejercicio físico aumentamos la frecuencia cardíaca, pero después en el tiempo de reposo, que es mucho más que en el ejercicio físico, la frecuencia cardíaca, como ha dicho Vicente, disminuye. Es decir, hacer ejercicio físico es bueno. Bueno, esto es una filosofía de medicina china que bueno, podríamos aplicarla o no a nuestra medicina científica. ¿Qué pasó con los betabloqueantes? Sabéis que en los años 90 estaban contraindicados completamente en insuficiencia cardíaca, porque aparte de disminuir la frecuencia cardíaca, eran inotropos, los betabloqueantes son inotropos negativos, parece que alteran la función del corazón, disminuyen la función del corazón. Pero lo que se ha visto es que hay tres pilares en la insuficiencia cardíaca que hay que controlar. Un primer pilar es el sistema renina-angiotensina, como ya conocéis, YCASARA2 o antagonista mineralcorticoides. Un segundo pilar es el sistema nervioso simpático, que es lo que vamos a ver con esto. Y un tercer pilar, que es un poco el más moderno ahora y que tenemos un nuevo fármaco, es los péptidos natriuréticos, que sabéis que son positivos para el paciente con insuficiencia cardíaca. Pues con ese segundo pilar hemos visto que en los pacientes con insuficiencia cardíaca existe un bombardeo incesante del sistema nervioso simpático y eso hace que los receptores beta del corazón, que sabéis que aumenta la contractilidad, se pongan perezosos, lo que se llama down regulation. Entonces lo que intentamos con los beta bloqueantes es que no se bombardee tanto ese sistema, que no bombardee tanto a esos receptores el sistema nervioso simpático, para evitar esa disminución de la respuesta al estímulo beta, que es positivo para estos pacientes. Entonces, el beta bloqueante a dosis bajas, que son las dosis que utilizamos, aunque vamos incrementando, inicialmente a dosis bajas y posteriormente vamos incrementando, lo que hace es evitar esa bajada de regulación, ese efecto que produce el sistema simpático sobre el miocardio, que hace que los receptores betas sean perezosos. Y por eso aparecieron los beta bloqueantes en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva ya la ha puesto antes el doctor Martínez, que han ido evolucionando los beta bloqueantes, primero pues fundamentalmente no selectivos como el propranolol, después más selectivos como el atenolol, metoprolol, luego que producían vasodilatación mediado por el estímulo alfa y otra vasodilatación como el nibivolol, que es mediado por el óxido nítrico. Es decir, que han ido evolucionando los beta bloqueantes. Y bueno, los efectos fundamentalmente, también se ha comentado antes, es que el propranolol, todos tienen un efecto de bloqueo beta 1, algunos menos cardioselectivos, también beta 2, que son los que un poco, por ejemplo, propranolol, el paciente asmático es el que va a tolerar peor, pero los cardioselectivos pues podrían tolerarse en el paciente con EPOC. Y luego tienen también efectos sobre el receptor alfa, como es el carvedilol, que produce vasodilatación. Que, por ejemplo, el paciente con
insuficiencia cardíaca y arteriopatía periférica sería un paciente que se podía comportar de manera positiva. Además, también tienen algunas otras propiedades auxiliares, como bien se ha comentado antes. ¿Qué estudios demostraron que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida mejoraban su supervivencia con betabloqueantes? Fue a partir de 1996 con el carvedilol. Posteriormente se publicaron otros, 2001 con carvedilol Copernicus, posteriormente con bisoprolol el Cibis en el 99. Es decir, a partir de 96 creíamos que los betabloqueantes estaban contraindicados en los pacientes con fracción de eyección deprimida y después están superindicados porque fijaros que reducen la mortalidad en torno a un 35%, es decir, un tercio de nuestros pacientes tratados con betabloqueantes frente a placebo. Los betabloqueantes que se estudiaron fueron carvedilol, bisoprolol y la formulación de liberación larga de metoprolol, que es la que está comercializada en España, que es la que menos se utiliza. Y el último estudio que demostró también una mejora en la supervivencia, no tan importante como el anterior, también realizado frente a placebo, fue el nebivolol, que es el estudio Seniors, publicado en 2005, que incluyó a 2.100 pacientes, pero eran pacientes más añosos. Era una edad media de 76 años y una fracción de eyección menor del 35% lo presentaban 2/3 de estos pacientes. Pues bien, aquellos pacientes tratados con nebivolol se produjo una reducción de un 16% del objetivo primario, que era la combinación de dos objetivos, que era la mortalidad por todas las causas y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, en global, los estudios en general en pacientes con insuficiencia cardíaca y función ventricular disminuida reducen aproximadamente un 36% la mortalidad. Por tanto, es un fármaco que es imprescindible para el manejo de estos pacientes. Pero no solo tenemos que estar contentos en dar un betabloqueante y ya está. ¿Betabloqueante sí o no? No, sino que además tenemos que intentar que el betabloqueante, el paciente llegue a una dosis máxima tolerada. Porque se ha demostrado que si no llegamos a esa dosis, ese efecto protector puede no ser suficiente. Por ejemplo, en este estudio se observa que los pacientes tratados con carvedilol, si no llegamos a la dosis de 25 cada 12 horas, recordar que el carvedilol es un fármaco que se da cada 12 horas, bisoprolol cada 24 y nebivolol cada 24, si no llegamos a la dosis de 25 no hay grandes diferencias en cuanto a mortalidad. Esto no significa que sean 25 en todos los pacientes, sino que vamos a intentar llegar a la dosis máxima tolerada, es decir, hay que titular el fármaco. Empezamos con dosis bajas, luego veremos un poco cómo se utilizan este tipo de fármacos. Y por otro lado, como sabéis, hemos dicho las tres patas de la insuficiencia cardíaca: sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático y péptidos natriuréticos. Todos los pacientes deberán tener bloqueados estos tres sistemas. Pero ¿cuándo o cómo? Es decir, ¿primero añadimos betabloqueantes o primero añadimos IECAS? No se ha demostrado que haya una diferencia entre primero añadir betabloqueantes, esperar si se tolera y añadir IECAS, o al revés, añadir IECAS, esperar y luego añadir betabloqueantes. Incluso en práctica clínica, sobre todo en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca, ya empezamos con los dos fármacos, incluso con el tercero, que es antagonista de mineralocorticoides, desde la hospitalización, siempre a dosis bajas y titulando progresivamente cuando el paciente esté más estable. ¿Ritmo sinusal o no? Ha habido una polémica un poco porque estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, muchos de ellos están en fibrilación auricular. Entonces, los betabloqueantes, cuando hacemos un metaanálisis, se ha publicado recientemente en 2018 un metaanálisis de múltiples ensayos clínicos relacionados con betabloqueantes, se ha observado que la diferencia en mortalidad es en aquellos pacientes con fracción de eyección deprimida y ritmo sinusal. No está del todo demostrada, aunque hay una tendencia, en los pacientes con fibrilación auricular. Pero esos pacientes son pacientes que se deberán de controlar la frecuencia cardíaca, y uno de los fármacos que mejor controla la frecuencia cardíaca son los betabloqueantes, sin duda. Por tanto, bueno, sobre todo en pacientes con disfunción, con ritmo sinusal y insuficiencia cardíaca, el betabloqueante es donde más evidencia científica lo ha demostrado. Por tanto, la evidencia científica que tenemos en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida es la máxima. Y la máxima que nos dicen las guías es un nivel de recomendación 1, es decir, todos los expertos que hicieron las guías están de acuerdo que hay que dar betabloqueantes, y una evidencia científica A, es decir, que sale de al menos
más de 2 ensayos clínicos, 2 o más ensayos clínicos doble ciegos randomizados. Como habéis visto, hay más de 2 que lo demuestran. Es la máxima evidencia y nosotros, siempre le decimos a los residentes, cuando no pongas un beta bloqueante en un paciente de este tipo, hay que poner por qué no lo pones. Porque hay suficiente evidencia para ponerlo y si no lo pones, hay que justificarlo. A pesar de ello, a pesar de toda esta evidencia científica, ni siquiera los cardiólogos hemos incluido dentro de nuestra práctica al 100% de los pacientes con insuficiencia cardíaca le pongamos beta bloqueantes. Con lo cual, si encontráis algún paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida sin beta bloqueo, no penséis que el cardiólogo tiene la razón, es decir, igual habéis detectado un error nuestro, porque sí que es verdad que en múltiples ensayos se ha visto, y registros, desde los años 2001, 2002, ha ido introduciéndose el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida con beta bloqueo. Ahora ya llegamos a cifras 14, el 16 que es el atmósfero, el último, del 92, 97%, pero aún hay pacientes que continúan sin estar beta bloqueados. Y bueno, es importante que esto lo detectemos entre todos, porque tanta evidencia científica y la mejora de la supervivencia tiene que tener ese paciente y tiene que beneficiar de ello. ¿Cuál es el algoritmo de tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida? Por supuesto que el beta bloqueante como fármaco inicial, junto con el bloqueante del sistema renina-angiotensina, IECAS, y si no lo tolera, ARA2. Y esos 2 fármacos tienen que iniciarse en el tratamiento con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Si a pesar de eso continúa sintomático y la fracción de eyección está deprimida, menos del 35%, añadiríamos un antagonista de aminoglucocorticoides, que es prerenona o espironolactona. Y si a pesar de ello el paciente continúa sintomático, añadiríamos, si toleraba previamente el IECA, cambiaríamos el IECA, porque nunca hay que darlo conjuntamente por un riesgo de angioedema, por sacubitril/valsartán, o si la frecuencia cardíaca está por encima de 70, adicionaríamos al tratamiento ivabradina, o si el QRS es ancho, se podría plantear, y esto es un poco una decisión que se toma en cardiología, la terapia de resincronización cardíaca. ¿Cuáles son las indicaciones, por tanto, finales del beta bloqueante? Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección por debajo del 40%, y NIHA 2-3, es la primera línea de tratamiento junto con un IECA y un antagonista de aminoglucocorticoides, y lo antes posible. ¿Cuándo hay que darlo? Lo antes posible. Una vez diagnosticado, lo antes posible. Si el paciente, a pesar de no tener insuficiencia cardíaca, ha tenido un episodio de enfermedad cardiovascular isquémica y tiene disfunción ventricular, también está indicado el beta bloqueante. Es decir, el paciente con insuficiencia cardíaca, o lo que es lo mismo, con disfunción ventricular sin insuficiencia cardíaca de origen isquémico, también está recomendado o indicado el beta bloqueante. ¿Cómo instalarlo? Primero, el paciente que esté clínicamente estable y empezamos a dosis bajas, es decir, que no haya habido un cambio de necesidades de aumento de diuréticos o diuréticos intravenosos reciente, etc. Una vez lo tengamos estable, 15 días sin cambios en su tratamiento, podemos iniciar el beta bloqueo a dosis bajas. Aumentamos de forma gradualmente hasta alcanzar la dosis máxima tolerada, incluso en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que ingresamos con insuficiencia cardíaca, ya antes del alta iniciamos el tratamiento con beta bloqueante. El paciente que ingresa por una descompensación de insuficiencia cardíaca ya diagnosticada, no se debe de retirar el beta bloqueante que ya llevaba. Es decir, si tenemos un paciente ya tratado con beta bloqueantes y se descompensa, que es bastante frecuente en los pacientes de insuficiencia cardíaca, no hay que retirar su dosis previa de beta bloqueantes, a no ser que tenga una hipotensión, que necesite inotrópicos o que tenga alguna, pero en general las descompensaciones no hay que retirar la dosis de beta bloqueante que el paciente durante la hospitalización, y continuaría después del alta con la misma dosis y luego vamos aumentando. ¿Qué contraindicaciones tenemos de los beta bloqueantes? Pues las alteraciones del ritmo, fundamentalmente los bloqueos. Pues un bloqueo V completo está contraindicado dar un beta bloqueante, sentido común, o un 2-1 también tiene contraindicación dar beta bloqueantes. Un bloqueo V primer grado no tiene contraindicación del uso de beta bloqueantes. La isquemia crítica, pero crítica, de extremidades inferiores,
alteraciones tróficas, etc. Una claudicación intermitente no estaría contraindicado porque tenemos, por un lado, los alfa-beta, como es el carvedilol, y por otro lado, muy cardioselectivos, beta-1 o incluso nebivolol, que produce vasodilatación mediada por óxido nítrico. El asma es una contraindicación relativa, sobre todo, pues bueno, la EPOC no es una contraindicación, a no ser que exista hiperreactividad, y luego pues vamos a utilizar los beta-bloqueantes más cardioselectivos que tengamos, fundamentalmente lo que hemos comentado, bisoprolol o incluso carvedilol. Y la reacción alérgica conocida al fármaco, claramente. ¿Cómo emplearlo? Iniciamos en dosis bajas, como hemos dicho, duplicamos la dosis en intervalos de no menos 2 semanas. Algunos pacientes, por las tensiones y la frecuencia cardíaca, requieren un manejo más lento. Intentamos alcanzar la dosis tolerada más alta, luego veremos cuáles son las dosis más óptimas que tenemos que intentar alcanzar. Monitorizaremos la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que la va a monitorizar el paciente porque tienen aparatos ya todos en su casa, nada más que tiene que traer el registro. Y el estado clínico de síntomas y signos de congestión, de insuficiencia cardíaca. Sí que es verdad que en las unidades de insuficiencia cardíaca nos ayudamos mucho del personal de enfermería que titula este tipo de fármacos porque, como veis, es muy sencillo, con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y si no aumentan los síntomas de congestión, que fundamentalmente, los signos o síntomas de congestión, que fundamentalmente es el aumento de peso, es bastante sencillo de titular por parte de nuestra enfermería. ¿Cuáles son las dosis óptimas o objetivos? Pues sería 200 miligramos de metoprolol. Ya os digo que metoprolol no es un fármaco que utilicemos habitualmente. Bisoprolol hasta 10 miligramos al día. Carvedilol 25, acordaros, siempre cada 12 horas. Y el nebivolol, la dosis óptima, la dosis objetivo es de 10 miligramos cada 24 horas. Y vamos empezando desde 1,25. Las precauciones en insuficiencia cardíaca grave, la NIHA 4, pues es un paciente muy inestable y que, bueno, esto lo vais a ver en atención primaria, pero hay que tenerlo como contraindicación o como precaución. La exacerbación reciente, como precaución, no como contraindicación. El bloqueo cardíaco, frecuencia cardíaca por debajo de 50, también como precaución, si es un bloqueo avanzado o no, si es un bloqueo grado 1, pues podría darse. Y las interacciones farmacológicas, fundamentalmente con verapamil diltiazem, no se puede asociar, hay que retirar estos fármacos. Si lo llevaba, por ejemplo, porque era hipertenso, hay que retirarlo. Digoxina, cuidado, porque los dos producen disminución de la frecuencia cardíaca, y la digoxina, como sabéis, además acumula en insuficiencia renal, todos si son pacientes ancianos, con la amiodarona, que también puede interactuar, aunque muchos de nuestros pacientes llevan la combinación, sobre todo en fibrilación auricular, y la ivabradina. Lo que pasa es que la ivabradina potencia el efecto, pero ya hay incluso combinaciones con carvedilol e ivabradina en la misma pastilla para facilitar esos pacientes que no toleran la subida de beta bloqueantes porque la tensión no nos la permite y queremos beta bloquearlos más, es decir, queremos bajar más la frecuencia cardíaca, añadimos ivabradina en su tratamiento. Efectos adversos, la hipotensión sintomática sería un efecto adverso que suele mejorar con el tiempo. Y lo que vamos a intentar es reducir otros fármacos que bajen la tensión y que no mejoren la supervivencia de estos pacientes. Es decir, por ejemplo, un nitrato, diuréticos, si no lo necesita, pues los retiramos. Si el paciente no tiene signos de congestión, no tiene ningún sentido que continúe con los diuréticos esos que todos los días lo toma. El empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, entonces en este caso aumentaríamos la dosis de diuréticos. Intentamos siempre mantener a toda costa la dosis de beta bloqueantes, aunque a veces tenemos que intentar reducirlo. Y la bradicardia excesiva, pues controlando el ECG de control, la sintomatología y retirar otros fármacos que disminuyen también la frecuencia cardíaca. Y ya concluyo con un caso clínico de manera práctica. Sería, por ejemplo, este paciente que viene mañana a vuestra consulta o el lunes, de 77 años con insuficiencia cardíaca, ya conocida, con una fracción de eyección del 37%, de origen isquémico, y que es una EPOC además, pero no tiene signos de hiperreactividad bronquial, no ha tenido problemas de hiperreactividad bronquial, y es un clase 2 de la NIHA. Su tratamiento es su IECA, su beta bloqueante, dosis de bisoprolol 1,25, eplerenona, que es un antagonista de mineralocorticoides, lleva una dosis de furosemida, aspirina de 100 y atorvastatina de 40. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta en este paciente a la hora de mejorar el tratamiento óptimo, es decir, ese beta bloqueante en esta visita? Pues vemos la frecuencia cardíaca que nos puede enseñar en los registros. En este caso tenía 76 de frecuencia cardíaca, la presión arterial 105/60 y no había signos de congestión. Pues perfecto. Retiramos furosemida porque no hay signos de congestión, y la furosemida no tiene que llevarle un paciente
con insuficiencia cardíaca si no tiene signos de congestión, y aumentamos bisoprolol a 2,5 cada 24 horas y nos lo citamos dentro de 2 semanas a ver si puedo aumentarle más el bisoprolol. Esa sería un poco mi conclusión. Y la conclusión final es: los pacientes con fracción de eyección deprimida, según las guías, todas las guías de manejo clínico, deberían de llevar beta bloqueantes, porque es un tal clase de recomendación 1 y un nivel de evidencia A. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, 13 minutos. Sí. Pues, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Por favor, los que se están yendo, con silencio, porque no oímos. Bueno, nadie hace una pregunta y intentaré hacer una a los dos, al cardiólogo. A ver, ¿qué beta bloqueante recomendáis en la insuficiencia cardíaca y en la cardiopatía isquémica? En cardiopatía isquémica, yo creo que para mí los que destacan son el bisoprolol. Es un póker que puede utilizarse en prácticamente todas las situaciones. Y cuando hay insuficiencia cardíaca, para mí los que destacan son el carvedilol y el nebivolol, especialmente en el paciente de edad avanzada. Manejando bien estos tres, creo que cubres el 95% de los casos. Tenemos 25 beta bloqueantes en el mercado, pero conociendo bien estos tres te puedes manejar muy bien. Debe evitarse el atenolol en los pacientes que tengan diabetes. O sea, el atenolol es el metabólicamente peor que hay. En cambio, carvedilol y nebivolol son metabólicamente muchísimo más neutros, seguidos del bisoprolol, que también lo es, pero menos que el atenolol, ¿no? Metoprolol podría utilizarse en insuficiencia cardíaca, pero creo que los datos disponibles son mejores con carvedilol y con nebivolol. Sí, básicamente de acuerdo con Antoni. En insuficiencia cardíaca concretamente, atenolol no ha demostrado nada, atenolol en insuficiencia cardíaca no. Entonces tenemos bisoprolol por la comodidad de una dosis al día, carvedilol, recordar que es cada 12 horas, aunque metabólicamente se comportaba bastante bien, y nebivolol, que es el último a aparecer, al parecer, y que tiene una acción metabólica un poco distinta, adicional, pues también en pacientes ancianos en insuficiencia cardíaca también es bastante interesante. A mí también me gustaría... Yo soy cardiólogo. De hecho, estoy de acuerdo con él, si no voy a pelear, pero habéis hablado del atenolol. Es que curiosamente en prevención primaria, sobre todo en hipertensión, que es el 50 y tantos % de los pacientes que vemos diariamente son hipertensos. Todos los estudios que tenemos son con atenolol y quizá sea una de las causas por los que los betabloqueantes fueron o han sido tan denostados. Evidentemente teníamos otras alternativas que no nos generaban ninguna ansiedad ni preocupación con los pacientes, que son los IECAS o los ARA2, conjuntamente con pequeñas dosis de diurético, y con eso hemos medio manejado bien la hipertensión, lo cual no quiere decir que hemos controlado bien a nuestros hipertensos. Tenemos ahora más evidencias, evidentemente no hay estudios ahora, no hay posibilidad de generar un gran estudio para posicionar, sobre todo en esa prevención primaria, a los betabloqueantes, entiendo, pero que de alguna forma sí que deberíamos de reflexionar un poco el contexto de atención primaria con lo que nos han dicho. Sí, abundando, bueno, hicimos una pregunta por Twitter y votaron 111 personas y bueno, básicamente se utiliza, el que más se utiliza el bisoprolol, probablemente por su facilidad de uso, segundo carvedilol, tercero metoprolol, último nebivolol. Bueno, pues es un poco lo que dijo la audiencia. Gracias por tu comentario. Yo creo que los cardiólogos tendemos desde hace bastante tiempo no utilizar el atenolol y adrede he puesto la diapositiva que os he mostrado en que el atenolol hacía un efecto hemodinámico claramente deleterio, bajaba el gasto cardíaco, etcétera, etcétera, volumen latido, mientras que teníamos otro betabloqueante que hacía justo al revés. El problemón que tenemos es
que todos, o la gran mayoría de estudios antiguos están hechos con atenolol. Tenemos muy pocos datos con los metabloqueantes modernos y difícilmente los va a haber si no es por sociedades científicas que los apoyen, porque la industria difícilmente va a poderlo hacer. Todos están ya en época de genéricos. Yo quería hacer una pregunta al doctor Pallarés de mujeres. ¿Son una buena alternativa terapéutica los beta-bloqueantes en la indicación que teníamos hace algunos años en la mujer posmenopáusica con un componente de ansiedad o depresión? A lo mejor es que el caso de los atenololes puestos. Pues posiblemente. Y yo me sigo reafirmando. Mi nivel de evidencia es cero, es mío, y la clase de presentación podría decir que es una P de payaso. No puedo comentar esto porque no hay una evidencia, no puedo sustentarlo con una evidencia como actualmente y más con los estudios ahora de seguridad cardiovascular. O sea, o demuestras esto o si no, no vas a poder salir al mercado con garantías de éxito. ¿De acuerdo? Todos deben de demostrar seguridad cardiovascular. A mí me funciona muy bien. De hecho, me funciona también que quito hasta 3 y 4 fármacos de mucha gente joven. Y no les estoy... simplemente esto les reconduce a una situación que les permite llegar a controlar su situación que les ha llevado a eso y luego, si al lugar, se lo quito. En la mujer menopáusica, pero también en el embarazo, son seguros. Vamos a ver, no quiero cambiar ni práctica clínica, pero sí que reflexionemos todos en nuestra práctica clínica. Seguro que tenemos algunos pacientes que posiblemente de esos casos que he puesto como pequeñas fotos se podrían beneficiar. Evidentemente tenemos que tener una analítica previa, un buen control de los factores de riesgo, una historia bien detallada y unos motivos claros que justifiquen esa indicación. Y encima, a dosis de insuficiencia cardíaca, casi a dosis pequeñitas, consigue reducciones de 10-15 pulsaciones. Hay un artículo, que no lo he puesto aquí, porque si no la doctora Moya me hubiera cortado y me hubiera pasado de tiempo, del doctor Rodríguez Padial, que publicó en la revista española de cardiología, posiblemente fuera 2004 o 2005, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya hace 13 o 14 años, de lo que significaba reducir la frecuencia cardíaca en ganancia de años de vida. Era una reflexión y un ejercicio estadístico el que hizo Rodríguez Padial. Pero se llegaban a, bueno, por lo de la teoría china que comentaba Lorenzo Facila, que nacemos con una cantidad de pulsaciones, se llegaban a ganar hasta 13 años de vida saludables. Con lo cual, bueno, son reflexiones, está ahí. Evidentemente no podemos poner evidencias claras para la prevención primaria, para la secundaria yo creo que queda más que claro, no hay ninguna duda. Debemos de familiarizarnos y, ojo, no tenemos que tenerle miedo al beta-bloqueante. Empecemos por dosis bajas, titulemos, y si es un paciente joven con una tensión y una distensibilidad vascular perfecta, que es la que toca, sin ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a los ponentes y gracias a Viso por su colaboración. Muy bien.